que quedó grabada en la mente del cristianismo primitivo. Este fue un relato posterior a los primeros años de nuestro Señor Jesucristo, pero quedó tan grabado en la mente de la gente que después de un tiempo entraría al Evangelio de Juan, entraría a ser parte de la Sagrada Escritura. Y en este Evangelio, que lo vamos a desmenuzar, lo vamos a decodificar, vemos la actitud de Jesús. Obviamente estamos preparándonos, ya llega la Semana Santa, que es la Semana Santa, la Semana Mayor, dos fechas muy importantes, dos épocas supremamente fundamentales en el cristianismo. Todo el calendario se basa en esas dos fechas tan importantes. Diciembre 24, el nacimiento de Divino Baby, de Jesús. No es que haya nacido el 24, pero la iglesia le da esa fecha. Y Semana Santa, que es la semana de Pasión, donde recordamos momentos muy difíciles, terribles, de agonía, de sufrimiento, pero también de triunfo, de resurrección. Y precisamente ese encuentro con Jesús en Semana Santa nos tiene que llevar a entender la fragilidad humana y a entender Jesús cómo actuaba, cómo pensaba, su personalidad. Jesús era muy sui generis, Jesús tenía una personalidad de él. Ahorita lo vamos a entender un poquito más. Y esto nos lleva a ver lo que hablaba en el Salmo, todas las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros, que desde antes de engendrarnos en el vientre, dice Isaías, el Señor nos escogió para algo grande, algo maravilloso. Que hayamos nacido en nuestros hogares, nuestra familia, con esas cadenas genealógicas de nuestros antepasados, con dificultades económicas, culturales, sociales, familiares, pero Dios ya tenía un propósito marcado en la vida de nosotros. Claro, que es la salvación, que es la vida eterna, y que en este mundo tan difícil, tan convulsionado, tan complicado, una palabra que yo utilizo, bueno, no yo sino ustedes, yo se las copié a ustedes, jodido, un mundo muy jodido, Dios tiene un propósito también, y ese propósito es de bendición, ese propósito es de sanación, ese propósito es de prosperidad, ese propósito es de abrir los caminos y de misericordia. Jesús vino y dio su vida. Eso es lo que ahorita vamos a conmemorar en la Semana Santa. Por cada uno de ustedes, por nosotros, para que no nos condenáramos, para que pudiéramos estar en el reino de los cielos, para que en esta vida tuviéramos vida y vida en abundancia, espiritual y material. Entonces, para entender un poco más la personalidad tan diferente que tenía Jesús, que debemos de aprender del Maestro, debemos de entender este Evangelio, no solamente desde la óptica de esta mujer que pecó, sino cómo Jesús resolvió ese problema, porque eso nos va a ayudar a nosotros a resolver muchos problemas en la vida y a entender realmente que la misericordia de Dios es muy grande y muy poderosa. ¿Por qué? Porque todos cometemos errores, como dice la palabra del Señor, que esté libre de pecado, que tire el primer ladrillo, el primer bloque, la primera piedra. Claro, si todos nos vemos ahorita, acá, todos hemos cometido errores, todos. Desde que nacemos, desde niños. Ay, es que el niño es muy lindo y es que el niño no comete errores. Y que... No, hay niños maldadosos. A mí me traen unos que tienen el Chucky adentro. Son tremendos, claro. Y usted va creciendo y según su familia, sus genes, no crea, los genes se activan. Sus cadenas genealógicas, donde vive, donde se cría. Aquí en Colombia, la amada y espectacular Colombia, esos genes que tenemos nosotros de los conquistadores, de los chichas, de los muiscas. Todos tenemos, yo tengo sangre europea, no mentiras, todos tenemos sangre, hay un revuelto genético maravilloso, por eso somos tan especiales, por ese revuelto genético. Y todo eso hace de que desde que nacemos la empezamos a embarrar.
Cuando le pegan a usted la cachetada y el médico respira, llora, no dice aleluya, amén, Señor, te alabo, Señor, pega su grito. Desde ahí empezamos nuestro caminar y en ese caminar vamos viviendo muchas cosas. Por eso la misericordia del Señor es tan grande y tan poderosa que sobrepasa todo pecado, sobrepasa toda maldición, sobrepasa toda brujería. Y en el Evangelio encontramos, en aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba. Jesús tenía una particularidad, que la predicación, hablar del reino de los cielos, hablar del propósito de Dios, lo hacía en cualquier lado, en una barca, en un potrero, en un camino, en algunas sinagogas entraba, predicaba, otras en las escaleras entrando ya a la sinagoga, otros en la plaza. Y en este preciso capítulo nos habla de que él estaba afuera, estaba enseñando a la gente, y él se sentaba, y así como estamos nosotros, hablando, departiendo. No era es que yo soy el Mesías y tienen que escucharme, y entonces, porque los fariseos tenían lugares especiales para predicar, y era usted aquí, yo aquí y usted allá, no se me acerque, hágase a un lado, quite a ver, usted no es como yo. Jesús no, él se llenaba de la gente, del olor a las ovejas. Bueno, y si esas ovejas no se bañaban, grave, pero bueno, el hecho es que se acercaba, estaba cerca de los que lo seguían. Y él, sentado entre ellos, que eso se lo cuestionaban mucho, que por qué no, si él era un rabino, si él era un predicador con conocimiento, por qué se sentaba al lado, por qué compartía, por qué comía, por qué iba a la casa del publicano, del recaudador, que qué le pasaba, no es que se contaminaba. Entonces él, en su forma de siendo Dios, en su pensamiento, verdadero Dios, verdadero hombre, no tenía ese ego de decir yo soy el Señor, sino vengo a compartir, a estar con ustedes como un amigo, como una persona cercana, como un hermano. Eso es algo muy importante que tenemos que tener de la personalidad del Señor. Les enseñaba entonces los escribas y fariseos. Le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, Rabí, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrearla a esta mujer. ¿Tú qué dices? ¿Cómo se resolvían los litigios en ese tiempo? En ese tiempo estaba en las grandes ciudades está el Sanedrín. Acuérdense que en Semana Santa vemos cómo primero llevan a Jesús al Sanedrín, a la junta de los sumos sacerdotes, y que ahí no saben qué hacer, entonces se lo mandan a Poncio Pilato para que él les arregle esa vuelta. ¿Es así, sí o no? No, ¿sí desayunaron, sí o no? ¿Sí desayunaron? No, como que no. Bueno, empezamos hoy ayuno entonces. Pero en los caseríos, en los poblados pequeños, ¿qué hacían? Para no agarrarse entre ellos y acabarse entre ellos, buscaban a los rabinos, a los maestros, para que él diera, como era docto en la escritura, él diera ese dictamen que se debía de hacer. Y la ley mosaica sí decía: hermanos, si la cogen ahí con las manos en la masa, coja y hermano, llénela de piedra, váyase a un acantilado y tire esa vieja por allá. Esa era la ley, diente por diente, ojo por ojo. Sí, como que algunos sí desayunaron. Entonces se resolvían las cosas así, para que ellos no cogieran la ley en sus manos. Entonces lo llevaban ante los rabinos, tanto si habían sacerdotes fariseos o sumos sacerdotes o maestros de la ley o doctores de la ley, pero en este caso lo hicieron con maldad. Querían
embalar a Jesús, querían meterlo en problemas a Jesús, porque ellos hubieran podido hacerlo ahí mismo, porque ahí habla de que los fariseos y escribas estaban ahí, personas doctas, podían resolver el problema, podían coger la piedra y escalabrarla. Pero ¿saben cómo mataban a la gente en esa época? Eso no era que usted cogía una piedrita y otra piedrita, ahí le da toda la vida usted matando a una persona. La tiraban al suelo, le pegaban una muenda, mejor dicho, puño, pata, hasta cabezazos le metían. No, eso ya es ficción, pero sí, como esos luchadores de la WWE. Bueno, entonces le hicieron la desnucadora y lo tiraban al piso. Cogían la piedra grande, sí, porque ustedes se lo imaginan y ven la película de Semana Santa, pues cogían la piedrita y cogían la no, cogían la piedra grande, como ya estaba en el piso, y ¡pum!, se la mandaban a la cabeza. Y asunto resuelto, se acabó, se dijo que era. Pero ellos, para no embalarse en ellos, pero sí tenían ese propósito de que Jesús fuera contra la ley de Moisés. ¿Qué decía la ley de Moisés? Cualquiera que fuera contra la ley mosaica, la ley de Moisés, también tenía que ser linchado. Tenían que sacarlo. Entonces ellos estaban viendo que Jesús era un problema, ya venía del Monte de los Olivos, ya más adelante iba para Jerusalén, él cogió gran fuerza, la gente lo seguía, ellos tenían un gran pánico, un gran miedo de que vinieran los romanos como lo hicieron en otras épocas, y los romanos no se ponían con tantas, los romanos no se ponían a decir, ay, es que usted sí es verdad o es mentira, o, mano, usted revoltoso, el cuchillo a todo el mundo, hágame el favor, a esos 60 me los crucifican, a esos otros bótenlos por el acantilado. Entonces el miedo, la zozobra de ellos al saber de que Jesús estaba cogiendo fuerza, había un descontento social, había un desequilibrio social donde los romanos los tenían absorbidos totalmente, casi esclavizados, si pagaban impuestos no comían y esperaban esa profecía de que Jesús iba a darle material y lilelón a los que vinieran a esclavizarlos, a los que vinieran a tomarse Israel, en ese caso estaban los romanos. Entonces, claro, ven ese poder de Jesús, esos milagros y dicen, no, de una, vámonos con el Mesías. Y ese miedo y esa zozobra hizo de que ellos buscaran estrategias. Entonces pensaba, bueno, el hombre sale en público, el hombre habla con la gente, se sienta con la gente, se toma su cafecito con la gente, hablan de cosas con la gente, como está en la ley de que hay que hacer justicia y que la ley mosaica se tiene que cumplir, vamos y lo embalamos al hombre. Entonces llegaron hasta donde estaban él con un caso de fragancia. No se sabe si realmente cómo fue las condiciones, porque el Evangelio no nos habla, era María la del barrio, era Pepita Pérez, la cogieron en la masa con fulano de tal, sutano de tal. El hecho es que la cogieron, estaba pecando, la cogieron y se la llevaron a Jesús para que resolviera el problema. ¿Tú qué dices?, le preguntan. Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarla, pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: hay algo en la vida que nosotros tenemos que tener muy claro y entender de la personalidad de Jesús. Yo hablo muy coloquial porque es más fácil para que nosotros podamos recordarlo. Jesús lo hacía así, hablaba no unos términos muy subidos, bueno, cuando eran los apóstoles sí les hablaba una terminología más técnica, pero con la gente era ejemplos, parábolas, símil, comparaciones de la realidad. Y hay algo que yo lo bauticé como el síndrome de hacerse el pendejo. Uno en la vida, esto se les va a quedar toda la vida, uno en la vida tiene que seguir la metodología, pegarse un poquito de la personalidad de Jesús. Y muchas veces nosotros no lo tomamos de esa forma, sino que tomamos las cosas de la vida como un estrés, una angustia, una preocupación,
Si fuera así, yo le digo a más de uno en las consultas de que con eso, volviéndose nada, llenándose de temor, de miedos, de inseguridades, de estrés, usted va a pagar las deudas, usted va a comprar el carro, usted va a tener salud. Hermano, vuélvase una nada, pero no soluciona el problema y se estresa y se vuelve una nada. Entonces a veces tenemos que activar ese síndrome de hacerse el pendejo. Por ejemplo, hay un caso en mi casa, ¿no? Uno habla de la casa de uno. Cuando estoy llamando por allá, Mela, mi amor, mi vida, mi hija, ¿no? Mela, Melania. No escucha, sorda, ciega y muda. Mela, mi amor, Mela, Melania. Carmen, venga para acá. Ay, el señor, que ella escuchó. Activó, ¿qué fue? El síndrome de hacerse la pendeja. Cuando yo estoy en consulta, entonces yo a veces estoy ahí en el computador, en el celular, y me da risa, me mira, y ahí haciendo scroll con el celular y me mira, y me está hablando, y siga hablando, dígame, hábleme. Y me mira, dice, este señor que le hablo, no le hablo, si me pone cuidado, ¿no? Claro, no, yo le estoy poniendo cuidado, yo estoy en la juega, yo estoy utilizando el síndrome de hacerme el pendejo. Jesús, ¿qué estaba haciendo? Utilizando ese síndrome. ¿Qué se puso a hacer? Él no se puso a correrle y venga, ¿qué pasó? Y cuénteme, y cómo la pilló, y cómo se llama, y qué es lo que pasó, y usted, y tales, y pascuales, y usted entró a la casa y lo vio ahí con el tipo, y tan, y tin, y pum, y pan. Tranquilo, relajado. Cada día trae su afán. Porque cuando usted genera esa fuerza psíquica, porque nosotros tenemos una fuerza mental psíquica, porque cuando el Señor nos creó, nos hizo a imagen y semejanza del Señor. Y aquí en nuestra mente hay un poder grande de deseo, de intuición, de atraer o alejar las cosas. Cuando usted se llena, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando ustedes se llenan de angustia, desesperación porque necesitan pagar algo, hacer algo, traer algo, solucionar algo, usted se llena, se bloquea y se llena más angustia. Y usted todo lo ve negro, lo ve negativo. ¿Y qué es lo que sucede? Se vuelve como una energía, una fuerza contraria. Cambio de que las cosas fluyan, como que usted ese deseo de que las cosas se den, se tranca. Por eso muchas veces uno quiere hacer cosas, pero uno tiene que, hermano, relájese, nada de estrés, bájale el volumen, esté tranquilo, hay que confiar en el Señor. ¿Jesús qué hace? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Se puso a escribir en la arena. El síndrome de hacerse el pendejo. Dígame, hábleme. Mire que es que la trajimos, ¿y usted qué opina? Y claro, ellos ya estaban emberracados. Este man no me está poniendo cuidado. Ese está chateando. Ese está poniendo cuidado a otras vainas. Insistieron, no, yo necesito que este hombre me dé solución porque yo lo quiero embalar, papá. Yo quiero cogerlo y darle material a Jesús. Porque donde nos diga que es que está vagabunda, no hay que apiedrarla, no hay que darle muerte, lo cogemos a él y lo apiedramos es a él. Y ya saben, ya les expliqué cómo era, ¿no? Eso no era de coger piedrita y ¡puc! Y ¡puc! Ya saben. Entonces, eso es arqueología bíblica. Entonces, le siguen preguntando. El Señor les dice, le preguntaban eso para ponerlo a prueba. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Nada fresco, como una lechuga. Pero con lo que hizo fue fundamental para desarmarlos. No le dijo, no, es que hay que cambiar la ley porque es que ese Moisés, ese tipo, vivió hace muchos años, ya se burraqueó y esa ley hay que cambiarla. Tampoco le dijo, no, coja esa vagabunda y apiedréla. No, eso hay que acabar con esas vagabundas. De aquí adelante hay que acabar con todas ellas. Se hubiera levantado, coge una piedra y ¡pah!, se la tira a la vieja. No. Hace
utiliza un argumento antropológico, sociológico profundo del ser humano, reflexivo de la doble moral que se estaba viviendo en ese momento. Porque los fariseos y los saduceos se creían lo más alto de la sociedad y entonces podían juzgar, podían criticar, podían condenar a los demás y decir quién vivía y quién moría y quién era el que estaba con Dios y quién no estaba con Dios. Por eso perseguían a Jesús, porque ellos también pensaban de que Jesús no estaba con Dios, que al contrario, estaba con el enemigo. En un pasaje bíblico le dicen, no, es que él hace esas liberaciones porque se le mete el chuki, el chamuco, el demonio. Y él les dice, no, es que ningún reino dividido puede triunfar, le dice el Señor. Yo hago porque me lo envía mi Padre, lo que mi Padre me envía, yo lo hago. Y ellos como que quedan en control a suprimir, quedan como bloqueados y dicen, si yo le tiro la piedra a esa mujer, voy a quedar como hipócrita porque los que están alrededor mío me conocen. ¿Por qué? Porque son pueblos pequeños. ¿Pueblo pequeño? Pero eso sí lo sabe, ¿no? Pregúntenle otra cosa y verá. Entonces, claro, el hecho de que ellos no se esperaban eso, ellos estaban con ese furor y esas ganas, quiero apiedrar y quiero matar a esta vagabunda, y si no, pues al vagabundo de Jesús. Yo no me voy a la casa tranquilo, tengo que posar esa adrenalina, y cuando Jesús se presenta de esa forma, ellos quedan como, ¿qué vamos a hacer? No, esto no es como tiene que, pero ¿qué hacer? Quedaron bloqueados. Cuando le vengan a traer a ustedes chismes, cuando vengan circunstancias difíciles, no seamos emocionales, no salgamos como una loca empedernida ahí, corriendo, gritando, formando problemas. Active ese síndrome de hacerse el pendejo. Yo se lo aconsejo, le va bien. Es que me vino a buscar pelea. ¿Qué hizo Jesús? Se hizo el bobo, se hizo el pendejo. Con todo el respeto, Señor, usted sabe cómo hablamos. Claro, pero es que usted viene a traerle un chisme y usted se descontrola, le vienen a traer una deuda, un compromiso, y ay, Señor, ¿qué voy a hacer? No, esté tranquilo, Dios está con usted, fresco, relajado, no hay nervios. ¿Por qué se estresa? ¿Por qué se angustia? Ay, no, es que me van a cortar el agua, me van a cortar la luz. Tranquilo, está con todo el Señor, Dios Todopoderoso. Es algo que nosotros debemos de entender porque vivimos en una vida de angustia, de estrés, de negativismo. Debemos de empezar a tomar esa actitud del Señor en nuestra vida. Vamos a vivir mejor. Es más, científicamente está comprobado que los que menos se estresan viven más y viven más contentos y dejan vivir a los demás también de paso, claro. Pero nosotros tenemos que entender de que el centro de nuestra vida es Jesús. Y si estamos con Él, todo se va a solucionar. Cada día trae su afán. Y seguimos con la lectura del Evangelio. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos. Claro, cuando uno va cogiendo años, uno se vuelve cuchito. Créame que uno tiene su historial, y ante el Señor y ante los demás tenemos que cuidarnos mucho de lo que en una predicación hablamos, del juzgar a los demás. El Señor tiene el corazón abierto para cada uno de nosotros y quiere transformarlo. Él sabe que cometemos errores. Por eso Él instaura el sacramento en Juan 20 de los pecados que ustedes perdonen serán perdonados. La Eucaristía para tenerlo a Él. Desde que nacemos, como les dije, que nos dan la primera palmada, ahí le empezamos a embarrar. Y cometemos errores toda la vida. Y tenga la plena seguridad que los vamos a seguir cometiendo. Pero con el camino del Señor tendremos que empezar a tener un cambio, una transformación. Y que el Señor ve que hay problemas en nuestra vida, ve que cometemos errores, que tenemos defectos, pero Él mira más profundo, Él mira nuestro corazón.
Por eso estos se empezaron a retirar, porque ellos sabían que el que la debe, la paga. Que tenían ahí dadas las manos. Que pedían justicia por la ley mosaica y pedían que ajusticiaran a esa mujer. Porque a veces nos dejamos llenar de ese fanatismo. A veces nos dejamos llevar de el juzgar, el criticar, el condenar, el creernos más que los demás. Un nivel fariseico de condenación. Hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: nadie, Señor. Y le dijo: tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Bueno, en varias traducciones lo presenta diferente, pero el contexto es el mismo. Quedan los dos solos y Jesús lo llama mujer. Lo llama mujer. Mujer quiere decir toda la parte integral de un ser humano, como decir hombre. No es simplemente el nombre, me llamo fulano, me llamo sultano. En la Sagrada Escritura, mujer es la totalidad. La ve como un ser humano, la ve como una hija de Dios. Y le pregunta: bueno, ¿cuáles son sus nervios? ¿Cuál es su afán? ¿Dónde están los que venían acá a piedrar la vuelta de la nada, que querían que la echaran a la hoguera? ¿Dónde están? No, Señor, pues, no, ya, pues Jesús, usted pues, me salvó, pues, se fueron, ya no están. ¿Dónde están los que la condenaban? No, pues, se fueron, ¿no? Ya no hay nadie, ya. Yo tampoco lo hago. Vete y no peques más. Propósito de enmienda, propósito de cambio. Vete, no peques más. Le hubiera dicho: siga vagabundeando. O le hubiera dicho: hermano, ¿usted por qué se fue a donde el vecino, hermano? ¿Usted qué es lo que le pasa? Debe ser vagabunda. No sea así. Colabore. ¿Por qué fue y cometió tal error? No. ¿Dónde están los que te persiguen, los que te cuestionan, los que te juzgan? ¿Dónde están? Yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. ¿Por qué? Porque cuando él le dice vete y no peques más, es porque sí, él ya tenía su pecado. Jesús lo sabía. Jesús no es un tonto, aparentaba ser tonto, pero era más inteligente que ellos. Por ellos salieron todos nubulosos por allá. ¿Qué hacemos? Volvemos, le peleamos, pero si ya dijo esto y decimos yo voy a quedar mal, y si la piedramos, no, pero este no fue en contra de Moisés, no, vámonos, porque ¿qué? Cuando Dios está con nosotros, Dios pelea nuestras guerras, nuestras luchas. Entonces a veces nosotros nos queremos defender, nosotros tenemos enemigos y gente que nos quiere destruir y que nos desea el mal, que nos calumnia, que nos persigue, pero Dios es el que se encarga de eso. A veces nosotros todo eso lo cogemos personal y queremos salir: uy, que véngase para acá, yo lo atiendo. ¿Qué pasó? Ya, de una vez. Usted me dijo, usted me miró. Y estamos dejándonos llevar por el enemigo. Estamos dejándonos llevar de la emocionalidad. Y eso hace que nosotros no progresemos. De que muchas cosas no se liberen. De que muchas cosas no cambien en nuestra vida. Peguémonos un poquito en la personalidad de Jesús. Dejémonos impregnar de ese síndrome, como yo lo llamo, el pendejo. Todo tiene solución. ¿Cuál es su afán? ¿Quién lo persigue? Si estamos con el Señor, estamos protegidos. ¿Qué hizo el Señor? Protegerla. De otro no, échela para allá al fuego, eso que no sabía. No, pecadora, va a ser apiedrera. Al contrario, Él miró en la mujer, en el ser integral, la majestad de Dios, por ser hija de Dios, hijos de Dios. Cuando nosotros entendemos ese concepto, y discúlpeme que sea tan larga la predicación, vamos a entender de que Dios tiene algo maravilloso en nuestra vida, y como nos lo dice el Salmo, Dios tiene grandes bendiciones espirituales y materiales. Pero si es que nosotros nos alineamos al propósito del Señor, si empezamos a caminar en los caminos del Señor, no quiere decir de que no vayamos a pecar. Claro, todos los días cometemos errores. Una rabia, un mal genio, una ira, una mala palabra. Nos dejamos estresar por las cosas del mundo.
pero nosotros tenemos que volver a nuestro cauce. Cuando usted se vuelve a ese camino, a ese cauce, las cosas empiezan a fluir. Dios gana esas guerras. Dios trae abundancia. Dios trae liberación y sanación. Pero dejémoslo actuar. Dejémoslo actuar. Nosotros somos muy impacientes. Nosotros queremos ya inmediato. Sáqueme el Chucky, hágame la liberación. Yo quiero el carro, la casa. No, pero es que llevo haciendo esta oración y hago esto y hago lo otro. Y no, pero es que Señor. Ahí Dios el Señor ponga, cuando usted lo analícelo bien, cuando usted esté así angustiado y se ponga a fregarle la vida al Señor, imagínese a Jesús en la arena haciendo bolitas ahí, haciendo triqui, porque nunca se supo qué se escribió. Pues estaba, Señor, pero ayúdeme, haciendo ahí sus bolitas, ahí haciendo su triqui. ¿Por qué? Porque él ya sabe cómo va a ser, cómo va a actuar y cómo lo va a hacer. Y esa es una gran revelación. Ahorita que vamos a entrar en Semana Santa, veamos que Él no vino a sufrir solamente por sufrir. Él vino a sufrir, a dar su vida por cada uno de nosotros, por cada hombre, por cada mujer, porque Él tiene un proyecto maravilloso en nuestra vida. Y si lo queremos recibir, tenemos que aprender un poquito del Maestro. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu.